Capítulo 1. La primera chispa en la oscuridad. Esa noche el convento estaba envuelto en un silencio pesado. Un silencio tan denso que parecía aplastar los pensamientos. Me desperté con una sensación extraña. Como si alguien hubiera pronunciado mi nombre al oído. Aunque al abrir los ojos no había nadie en la celda. El aire estaba cargado de incienso rancio y humedad. Y sin embargo, lo que me hizo levantarme no fue el olor, sino un resplandor débil que se filtraba bajo la puerta. Caminé descalza por el pasillo helado. Los muros de piedra parecían gemir bajo el peso de la noche. Cada paso que daba resonaba como una traición. Como si el convento mismo me advirtiera que no debía seguir. Pero la luz me llamaba. Insistente. Como un secreto al que uno no puede negarse. Cuando empujé la puerta de la capilla, lo vi, la cruz de madera sobre el altar ardía. No con fuego común. No con llamas que crepitan o consumen. Sino con una incandescencia muda. Un fuego imposible que iluminaba sin sonido ni calor. Era un arder que no destruía. El silencio era tan profundo que el resplandor parecía gritar dentro de mi cabeza. Me acerqué temblando, buscando con los ojos algún rastro de humo, algún indicio de engaño. Nada. La madera intacta brillaba como si respirara luz desde dentro. Me arrodillé. Y el suelo estaba frío. Demasiado frío para un lugar que debería estar ardiendo. Intenté rezar, pero las palabras se quebraron en mi boca. No porque no recordara las oraciones, sino porque el silencio me las arrancaba. Era como si cada palabra pronunciada se disolviera antes de alcanzar mis labios. El fuego sin ruido devoraba también el lenguaje. Quise tocarla, pero un instinto oscuro me detuvo. Sentí que si mi piel rozaba esa madera ardiente, algo de mí se perdería para siempre. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo la cruz palpitaba, como si respondiera a mis pensamientos. Entonces comprendí lo más aterrador: no era un fuego divino, no era un milagro, era otra cosa. Y lo supe porque en ese silencio absoluto escuché lo imposible, un susurro ahogado, casi imperceptible, que venía desde dentro de la cruz. No entendí las palabras, pero reconocí el tono. Era un lamento, una voz atrapada, como si alguien hubiera quedado encadenado en la madera y ahora ardiera sin fin, condenado a callar. Me llevé la mano al pecho, el corazón desbocado. No podía apartar la mirada. El fuego seguía allí. ¿Qué? Constante, silencioso, ardiendo en una calma que dolía más que cualquier grito. Y en ese instante, lo supe, nada volvería a ser igual en este convento. Capítulo 2. El fuego que no quema. El amanecer no trajo alivio, sino sospecha. Yo había pasado la noche entera de rodillas, observando cómo la cruz seguía ardiendo en silencio, sin consumirse, sin emitir calor. Cuando las campanas llamaron al rezo de la mañana, corrí a despertar a la madre abadesa. Mi voz temblaba, pero ella me siguió con paso firme, como si ya hubiera presentido algo. Al entrar en la capilla, los monjes y novicias se detuvieron en seco. La visión los hizo palidecer, la cruz ardía ante todos, resplandeciendo como un sol sin llama. Un hermano mayor cayó de rodillas, gritando milagro, mientras otros se persignaban con los ojos desorbitados. La abadesa, con gesto severo, ordenó que trajeran agua bendita. Quería demostrar que lo sagrado dominaba sobre cualquier misterio. Dos novicias cargaron un balde pesado, y cuando lo vaciaron sobre la cruz, el agua chisporroteó en el aire, pero al tocar la madera, desapareció como si nunca hubiera existido. La cruz siguió brillando, intacta, en su ardor silencioso. Un murmullo recorrió la sala. Algunos lloraban de emoción, convencidos de que era un mensaje del cielo. Otros, como yo, sentíamos un frío reptar por la espalda, porque esa luz no tenía la dulzura de lo divino, sino la crudeza de una verdad incómoda. Es la voz de Dios, que nos pide penitencia, declaró la abadesa con solemnidad. Desde hoy, rezaremos el doble. Nadie saldrá del convento hasta que Él nos lo permita. Los rostros se iluminaron con una fe renovada, pero en mis entrañas crecía una duda insoportable. Si aquello venía de Dios, ¿por qué ese silencio me parecía más cercano a un grito ahogado que a una bendición? Uno de los hermanos, el padre Gabriel, se atrevió a tocar la cruz. Su mano temblaba, pero sus ojos estaban llenos de fervor. Todos contuvimos la respiración. Esperábamos ver su piel abrasada, su carne consumida, pero nada. Apoyó la palma entera sobre la madera ardiente y no sufrió daño alguno. Al contrario, sus ojos se llenaron de lágrimas y cayó de rodillas, sollozando como un niño. Él me habló en silencio, murmuró, con la voz rota. Me mostró lo que escondía mi alma, y me perdonó. Un escalofrío recorrió la capilla. Nadie se atrevió a preguntar qué había visto. Nadie excepto yo, que no podía apartar la mirada del rostro desencajado de Gabriel.
Sus lágrimas no eran de consuelo, sino de terror. El resto se arrodilló, convencido de que el cielo nos había elegido. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en aquel susurro apagado que escuché la noche anterior. Ese lamento atrapado en la madera. Si de verdad era un milagro, ¿por qué me parecía tan profundamente humano el dolor que ardía dentro de esa cruz? Capítulo 3. La confesión no escuchada. Desde aquella mañana, la capilla se convirtió en el corazón del convento. Todos acudían a arrodillarse frente a la cruz ardiente, buscando en su luz muda una absolución que los libros sagrados ya no parecían prometer. La abadesa dispuso que las confesiones se hicieran de rodillas, bajo ese resplandor extraño. Decía que el fuego era testigo de cada secreto, y que sólo así la gracia de Dios caería sobre nosotros. Yo fui la primera en ser llamada. Me acerqué al altar con el pecho apretado. El confesor aguardaba en silencio, pero no era su presencia lo que me inquietaba, sino la luz que palpitaba sobre la madera. Sentí que no podía ocultarle nada, ni siquiera lo que nunca había dicho en voz alta. Me obligué a hablar. He dudado de mi fe, murmuré. Apenas audible. La cruz respondió. El resplandor se intensificó, y por un instante la capilla entera se bañó en un fulgor que obligó a todos a cerrar los ojos. Mi voz quedó sofocada, como si el aire mismo me negara el derecho a seguir confesando. Intenté gritar, pero nada salió. Solo un silencio espeso que parecía arrancarme las palabras de la garganta. El confesor me observaba con horror, incapaz de moverse. Y entonces lo comprendí, no era mi voz la que la cruz quería escuchar. Era mi culpa, mi pensamiento más escondido, lo que ardía dentro de mí. El fuego sin sonido estaba hurgando en mis entrañas, desnudando mi alma frente a todos. Me derrumbé, llorando en silencio, no porque hubiera sentido perdón, sino porque esa luz me había arrebatado la posibilidad de mentir. Cuando me retiré, otra novicia ocupó mi lugar. Ella, temblando, confesó un secreto más oscuro. Había deseado en secreto al padre Gabriel. Apenas pronunció esas palabras, la cruz resplandeció con una violencia insoportable. Una onda muda recorrió el templo y los vitrales vibraron sin romperse. El rostro de la muchacha se contrajo en espasmos. Trataba de seguir hablando, de vaciar su corazón, pero su boca se movía sin emitir sonido alguno. El silencio se tragaba cada sílaba, como si la cruz la estuviera devorando desde dentro. Sus ojos se clavaron en los míos, suplicando ayuda, hasta que cayó desplomada. Los monjes la levantaron entre rezos. Aún respiraba, pero algo se había roto en su mirada. Parecía vacía, como si el ardor silencioso hubiera arrancado una parte de su alma. La abadesa lo llamó purificación. Todos aplaudieron el milagro. Yo, en cambio, sentí un frío que me atravesó los huesos. Entendí que aquel fuego no perdonaba. No escuchaba, solo poseía. Esa noche, cuando regresé a mi celda, descubrí que mi propia sombra en la pared no se movía al compás de mi cuerpo. Ardía, muda, en un resplandor ajeno. Capítulo 4. El silencio que grita. Esa noche no pude dormir. El aire de mi celda estaba impregnado de un resplandor que no venía de ninguna lámpara. Cerraba los ojos y aún veía la cruz ardiendo en mi mente. Inmóvil, sin calor, pero viva como un animal que respira dentro de la oscuridad. Me levanté con el corazón desbocado. No era solo miedo, había algo en ese silencio que me llamaba, como si necesitara ser escuchado. Caminé por los pasillos desiertos hasta la capilla, empujada por un instinto que no entendía. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el altar brillaba como si el fuego jamás hubiera cesado. Pero no estaba sola, el padre Gabriel se hallaba de rodillas, con las manos levantadas hacia la cruz, llorando sin emitir un sonido. Me escondí tras una columna y lo observé. Sus labios se movían, formaban palabras, pero ninguna llegaba a mis oídos. El silencio de la cruz lo devoraba todo, incluso el llanto. Era como ver a un hombre rezar en el vacío, condenado a no ser escuchado. Y sin embargo, de ese mutismo comenzó a surgir algo distinto, un murmullo ahogado, una vibración que no pertenecía a su voz. No tardé en darme cuenta de que provenía de la cruz misma. No eran palabras humanas, sino un lamento áspero, un eco enterrado. Al principio creí que era mi imaginación, pero el rostro de Gabriel me lo confirmó. Sus ojos estaban desorbitados, como si también lo escuchara. ¿Quién eres?, gritó él, aunque su voz nunca llegó a resonar en la capilla. Solo pude leer la pregunta en sus labios. Entonces el fuego palpitó, y el silencio se convirtió en un rugido dentro de mi cabeza. No era sonido real, pero atravesaba mis pensamientos con la fuerza de un trueno. Me cubrí los oídos inútilmente. Aquel grito no venía de fuera, sino de dentro de mí. Sentí mi fe resquebrajarse.
Siempre había creído que el silencio de Dios era paciencia. Misterio. Espera. Pero este silencio no era sagrado, era una prisión. Un grito eterno que no podía salir, que buscaba romperse a través de nosotros. Gabriel se desplomó frente al altar, convulsionando. El resplandor lo envolvía como cadenas de luz. Yo quise correr hacia él, pero mis piernas no respondieron. Estaba atrapada, obligada a contemplar cómo el fuego lo desgarraba en silencio. Y en ese instante lo escuché claro. Por primera vez. Libérame. No supe si fue una orden, un ruego o una condena. Solo entendí que aquella cruz no ardía por milagro, sino por algo atrapado que buscaba escapar. Cuando al fin pude moverme, huí de la capilla, con el eco de ese grito silencioso persiguiéndome hasta mi celda. Y supe que, desde esa noche, el convento ya no nos pertenecía. Capítulo 5. La prueba de fe. La noticia de la cruz ardiente no tardó en salir de los muros del convento. Aunque la abadesa ordenó silencio absoluto, el rumor viajó como humo invisible hasta llegar al obispado. Una semana después, recibimos la visita de un sacerdote enviado desde Roma. Se llamaba Padre Lorenzo, y desde el primer instante su presencia impuso respeto. Era un hombre alto, de mirada dura, acostumbrado a separar el mito de la herejía. Entró en la capilla con paso firme, ignorando los rezos nerviosos de las novicias y la devoción exaltada de los monjes. Sus ojos se clavaron en la cruz que seguía ardiendo en su silencio imposible. No se inmutó, no mostró asombro ni miedo, solo un gesto severo, como quien evalúa a un prisionero antes de dictar sentencia. Si esto viene de Dios, lo sabremos. Y si no, también. La abadesa intentó detenerlo, pero él ya avanzaba hacia el altar. Se colocó frente a la cruz, alzó un crucifijo de plata y lo apretó con fuerza. Comenzó a recitar oraciones en latín, con voz profunda, cada palabra cayendo como martillo sobre piedra. El silencio de la cruz se estremeció. Lo sentí en mi pecho, como un latido que no era mío. El fuego pareció oscilar, vibrando al ritmo de esas oraciones. Por primera vez, el resplandor titubeaba. Lorenzo no se detuvo. Extendió la mano y, con una valentía que me heló la sangre, apoyó la palma directamente sobre la madera incandescente. Esperábamos que su piel se consumiera, que el olor a carne quemada llenara el templo. Pero nada ocurrió. Su mano quedó pegada a la cruz como si se hundiera en ella, y su rostro se contrajo en un espasmo. No es santo, susurró con los dientes apretados. No viene de lo alto, sino de abajo. Un murmullo horrorizado recorrió la capilla. Los monjes retrocedieron. Algunos cayeron de rodillas, rezando con más fervor. La abadesa intentó acallar el pánico, pero ya era inútil. Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. El fuego se agitó y, por primera vez, produjo un sonido. No un rugido, no un crujido de madera, sino un gemido humano, prolongado y doloroso, como el de alguien que llevaba siglos suplicando. El padre Lorenzo arrancó su mano de la cruz, pero al hacerlo, en su palma quedó marcada una silueta ennegrecida, como un ojo que lo miraba desde la carne misma. Esta cruz no guarda la fe, guarda un pacto. Sus palabras resonaron como un golpe de martillo en la tumba, y en ese instante comprendí que el fuego no buscaba iluminar, sino liberarse. El convento, nuestra fe, nuestras almas, todo estaba a punto de convertirse en moneda de cambio. Capítulo 6. El fuego y la carne. Desde la visita del padre Lorenzo, la atmósfera del convento cambió para siempre. El eco de aquel gemido humano seguía vibrando en nuestras cabezas, y aunque la abadesa insistía en llamarlo prueba divina, ninguno podía rezar sin sentir un escalofrío en la piel. Era como si la cruz nos mirara en silencio, esperando algo que aún no sabíamos dar. Esa misma semana, ocurrió lo inexplicable. Durante la vigilia nocturna, los monjes se arrodillaban en fila frente al altar. El resplandor ardía como siempre, inmóvil, eterno. Pero cuando el hermano Tomás levantó la vista hacia la cruz, el fuego se reflejó en su rostro, y allí, sobre su piel, apareció una marca. Era un contorno oscuro, semejante a un beso de ceniza que ardía sin calor. Al principio pensamos que era una ilusión de la luz, pero la marca se extendió por su cuello, delineando la figura de una mujer que lo abrazaba. Tomás cayó de rodillas, sollozando. «Perdón, Señor, perdón. No quería, no podía resistirme». Los demás retrocedieron horrorizados. El fuego de la cruz estaba mostrando su pecado oculto, arrancándolo de las sombras y grabándolo en su carne para todos. No fue el único. Una novicia se cubrió el rostro con las manos. Pero era inútil, en su piel aparecieron símbolos oscuros, como letras arcaicas, que se movían sobre su cuerpo como gusanos vivos. Gritaba que no los entendía, que no los había escrito.
Pero todos sabíamos que aquello representaba lo que había callado en sus confesiones. Yo miraba con pánico, temiendo sentir en mi propia piel el ardor de lo no dicho. Y entonces lo sentí. Un calor tenue reptó por mis brazos. Bajé la vista y descubrí sobre mis manos el dibujo de una sombra, como dos alas carbonizadas. El resplandor las hacía latir, como si buscaran desplegarse. Quise esconderlas bajo mi hábito, pero todos lo habían visto. Mis compañeras me miraban como si ya no fuera una de ellas, sino algo marcado, elegido o condenado. La abadesa, con voz temblorosa, declaró que aquel era un proceso de purificación, una prueba final de nuestra fe. Pero yo pude leer en sus ojos lo mismo que ardía en los míos: miedo. El padre Lorenzo, en cambio, observaba con atención sombría. Se acercó al altar y señaló la cruz, que palpitaba con una calma cruel. No revela lo que Dios perdona, dijo, sino lo que exige. El fuego no limpia, reclama. Y en ese instante comprendí la verdad que nadie quería aceptar: la cruz ardía en silencio porque su fuego no buscaba destruir madera, sino consumirnos a nosotros, uno por uno, hasta que todos los pecados fueran carne viva ante ella. Capítulo 7. El secreto de la madera. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las alas negras marcadas en mis manos palpitaban como si tuvieran vida propia. El convento entero estaba dividido, algunos rezaban con más fervor que nunca, convencidos de que la cruz era un juicio divino. Otros, como yo, sentíamos que algo oscuro se había infiltrado en nuestras venas. Una madrugada, decidí buscar respuestas donde nadie más se atrevía: en la biblioteca prohibida. Ese lugar, sellado por generaciones, guardaba libros que la Iglesia había condenado al silencio. La abadesa había advertido que incluso mirarlos era tentar a la condenación. Pero en ese momento, el verdadero pecado sería callar. Empujé la puerta carcomida y una nube de polvo antiguo me envolvió. Las estanterías se alzaban como esqueletos de madera, sosteniendo pergaminos que parecían murmurar bajo mi tacto. Recorrí los títulos hasta que uno llamó mi atención: De Arbore Maledicto. Con manos temblorosas, lo abrí. El texto, en latín, hablaba de un árbol que había crecido en un cementerio olvidado, regado no por lluvia, sino por la sangre de los condenados. Decían que su madera absorbía los gritos de quienes morían sin confesión, quedando atrapados en sus anillos como ecos eternos. Mis ojos se clavaron en una ilustración, una cruz tallada con esa madera maldita, rodeada de figuras humanas que ardían en silencio, incapaces de pronunciar palabra. Sentí un frío recorrer mi espalda. Era la misma visión que tenía cada noche desde que la vi arder. Pasé las páginas con desesperación. Allí se relataba cómo algunos monjes, siglos atrás, habían intentado usar esa madera para invocar la pureza, pero lo único que lograron fue encadenar voces condenadas dentro del crucifijo. El fuego que ahora veíamos no era celestial, sino el clamor de esas almas prisioneras, buscando escapar a través de nosotros. De pronto, una sombra se movió detrás de mí. Cerré el libro de golpe. El padre Lorenzo estaba allí, observándome con el rostro severo. No parecía sorprendido de encontrarme en la biblioteca prohibida. Ya lo sabes, ¿verdad?, susurró. No es un milagro, es una prisión, y cada vez que la cruz arde, una voz intenta romper sus cadenas. Quise preguntar por qué la Iglesia había permitido que la cruz llegara hasta nosotros, pero antes de que pudiera abrir la boca, él añadió: no lo permitieron, lo ocultaron. Y ahora el secreto nos alcanzó. Me quedé paralizada. En mis manos, las alas negras latieron con más fuerza, como si el fuego de la cruz hubiera escuchado nuestra conversación. Y comprendí que ya no había vuelta atrás. La madera no quería silencio eterno, quería un sacrificio. Capítulo 8. La sangre que no debía caer. El día amaneció con un aire pesado, como si el cielo mismo se negara a iluminar el convento. La cruz ardía en su silencio implacable. Pero había cambiado, el resplandor ya no era dorado, sino que vibraba con destellos oscuros, como brasas a punto de volverse sangre. Fue durante la misa de la tarde cuando todo ocurrió. Los monjes y novicias se encontraban arrodillados, murmurando letanías, mientras la abadesa entonaba un canto quebrado. El padre Gabriel, aún marcado por la visión de noches anteriores, se acercó al altar. Sus manos temblaban, pero sus labios sonreían con una fe extraña, casi febril. Si esto es una prueba, que sea sobre mí, dijo, con una voz que no parecía suya. De repente, se inclinó hasta besar la base de la cruz. Todos contuvimos la respiración. Por un instante, el fuego se apagó. La capilla entera quedó a oscuras, envuelta en un silencio sepulcral. Creímos que el milagro había terminado, hasta que el cuerpo de Gabriel se estremeció. Un hilo rojo brotó de sus labios. No era un vómito,
No era un accidente, era sangre que caía lenta, gota a gota, sobre las piedras frías del altar. Cada gota que tocaba el suelo hacía palpitar la cruz como si absorbiera ese sacrificio. Y entonces volvió a encenderse. Pero esta vez no ardía en silencio. El fuego tomó un tono carmesí, vivo, inquietante. Y lo peor, un lamento emergió desde dentro de la madera. Un grito mudo que todos escuchamos en la mente. Algunos cayeron desmayados. Otros se taparon los oídos. Aunque era inútil. El dolor estaba dentro. No fuera. El padre Gabriel se desplomó. Inerte. Corrimos hacia él. Pero su cuerpo ya no respondía. Su rostro, sin embargo, estaba congelado en una sonrisa perturbadora. Como si hubiera visto algo que nosotros jamás comprenderíamos. La abadesa declaró entre sollozos que Gabriel había sido elegido como ofrenda. Que su sangre había abierto la puerta de la redención. Pero yo lo sabía, aquella sangre no debía caer. Lo había leído en el libro maldito. En esas líneas que advertían que la cruz de madera prohibida se alimentaba de la vida humana. El padre Lorenzo se inclinó sobre el cadáver y nos miró con severidad. Ya es demasiado tarde. El pacto comenzó. Y como si confirmara sus palabras. El fuego carmesí de la cruz se proyectó sobre las paredes, dibujando siluetas humanas que se retorcían en silencio. Eran sombras encadenadas, tratando de liberarse. Y ahora tenían un nuevo guardián, la sangre de Gabriel. Esa noche entendí que el convento ya no era un lugar de oración. Era un altar de prisión. Y nosotros éramos los barrotes. Capítulo 9. El pacto callado. Después de la muerte del padre Gabriel, el convento quedó envuelto en un silencio que ya no era sagrado, sino fúnebre. La cruz seguía ardiendo en rojo, como si hubiera probado la sangre y ahora la reclamara de nuevo. Cada rincón del claustro parecía respirar ese resplandor. Yo no podía escapar de la sensación de que algo invisible nos observaba, esperando el momento exacto para hablar. Esa noche, el sueño me atrapó como una trampa. No era un descanso, sino una caída. Me vi de pie en medio de la capilla, sola, mientras el fuego de la cruz iluminaba las piedras húmedas. Pero no ardía en silencio, se movía como una llama que respiraba, como un corazón latiendo. De entre las sombras emergió una figura. No era hombre ni mujer, ni tampoco un espectro común. Su rostro estaba cubierto por un velo oscuro, pero de su silueta emanaba la misma luz roja de la cruz. Caminó hacia mí con pasos lentos, y cada uno de sus movimientos parecía resonar dentro de mi pecho. No temas, dijo sin mover los labios. Su voz era el mismo murmullo que había escuchado atrapado en la madera, solo que ahora sonaba dentro de mis pensamientos. No vengo a condenarte. Vengo a ofrecerte lo que los otros no saben aceptar. Intenté retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, aunque no estaba segura de haberlo dicho en voz alta o solo en mi mente. La figura extendió su mano. De ella colgaban cadenas de luz, pero no pesaban, se deslizaban como humo rojo. Silencio a cambio de poder. Guarda lo que veas. No lo reveles. Si aceptas, nadie podrá arrancarte lo que es tuyo. Ni Dios, ni los hombres, ni esta cruz que arde. Mi corazón golpeaba como un tambor. Sentí las alas negras grabadas en mis manos arder con fuerza, como si reconocieran el pacto antes que yo. La tentación era insoportable, promesas de saber, de fuerza, de libertad. Todo a cambio de callar. Callar como la cruz. Pero entonces vi algo detrás del velo. Dos ojos humanos, cansados, llenos de un dolor eterno. No era un ángel ni un demonio. Era un alma encadenada. Alguien que había aceptado el mismo pacto siglos atrás y ahora vivía atrapado en la madera ardiente. Quise gritar, pero mi garganta no respondió. El fuego me envolvía, exigiendo respuesta. La figura acercó sus labios a mi oído. Elige, o tu voz, o tu alma. Me desperté sobresaltada, con las manos ardiendo. Las marcas negras brillaban como brasas. Y entonces lo supe, el pacto ya estaba hecho. Aunque yo nunca hubiera dicho sí. La cruz me había elegido. Capítulo 10. El resplandor en la piel. El amanecer no trajo consuelo. Las campanas sonaron como siempre, pero su eco parecía hueco, lejano, incapaz de atravesar el aire denso que nos rodeaba. Todos despertamos con la misma marca invisible, el recuerdo del gemido que había hecho vibrar nuestras almas la noche anterior. Cuando entramos en la capilla, la cruz ardía más viva que nunca. Su resplandor rojo ya no se limitaba al altar, se extendía por las paredes, por el suelo, por los cuerpos. Las sombras parecían obedecerle, moviéndose con un compás distinto al de nuestras formas. El primero en gritar fue el hermano Esteban. Cayó de rodillas, sujetándose el pecho. Al levantar su hábito,
Vimos la piel marcada con símbolos ardientes que se encendían y apagaban como brasas vivas. No eran heridas, sino cicatrices nuevas que sangraban luz. Uno tras otro, los cuerpos comenzaron a ser sellados. En los brazos, en la frente, en el vientre, cada estigma parecía revelar un pecado. Un secreto que nunca había sido pronunciado. Un monje llevaba un círculo con una serpiente mordiéndose la cola. Una novicia. Una cruz invertida que se iluminaba cada vez que lloraba. Y en la espalda de la abadesa apareció la figura de una llave. Como si ella fuera guardiana de algo que nunca nos había dicho. El dolor era insoportable. Pero lo más terrible era el silencio. Nadie podía gritar de verdad, la cruz apagaba nuestras voces. Solo quedaban los gestos de sufrimiento. Las bocas abiertas en un clamor que jamás llegaba al aire. Yo miré mis manos. Las alas negras que había soñado latían ahora en carne viva, extendiéndose por mis brazos como raíces. No podía esconderlas. Sentí que el fuego de la cruz las alimentaba, que cada latido suyo era también mío. El padre Lorenzo se alzó con voz firme, intentando imponerse al horror. No cedáis. Esto no es revelación. Es posesión. Resistid. Pero apenas terminó de hablar. Una nueva marca apareció en su rostro, un ojo abierto en su frente, mirándonos con un fulgor ajeno. Él mismo retrocedió, comprendiendo que había sido tocado por aquello contra lo que luchaba. La abadesa, con lágrimas, levantó los brazos al cielo. Señor, si esto es tu voluntad, ¿que tu fuego nos consuma por completo? La cruz respondió. Su luz se expandió hasta cegarnos. Y en medio de esa claridad roja, todos vimos fugazmente lo mismo, cuerpos encadenados dentro de la madera, retorciéndose, marcados como nosotros. Al recuperar la vista, entendí lo inevitable, los estigmas no eran señales de santidad, sino llaves. Llaves vivientes para abrir la prisión del fuego. Y cada uno de nosotros ya formaba parte de esa cerradura. Capítulo 11, el silencio compartido. La capilla había dejado de ser un refugio. Ahora era un espejo de condenas. Nadie se atrevía a mirarse a los ojos, porque cada estigma ardiente revelaba lo que antes estaba oculto. Ya no necesitábamos confesarnos, la cruz lo hacía por nosotros. Yo creía que lo peor era llevar esas marcas en la carne, hasta que descubrimos el verdadero peso del silencio. La primera vez ocurrió durante la cena. Estábamos en el refectorio, rodeados por la penumbra y el chisporroteo de las velas. Nadie hablaba. La comida sabía a ceniza. De pronto, sin que nadie abriera los labios, escuché una voz dentro de mi cabeza. No era un pensamiento mío. Era un susurro que decía, no resistáis, el silencio también os pertenece. Levanté la vista y me encontré con los ojos de la novicia Clara. Su expresión era de puro espanto. Entendí al instante que ella había oído lo mismo. Lo confirmé cuando otros se sobresaltaron también. Como si alguien invisible hubiera pasado entre nosotros, pronunciando esas palabras directamente en nuestras almas. Al principio creí que era locura colectiva. Pero entonces ocurrió lo imposible, el padre Esteban, sin mover los labios, respondió en ese mismo idioma callado. ¿Quién eres?, preguntó con la mirada fija en el vacío. La voz contestó, soy los que callaron antes que vosotros. Soy el eco que respira en la cruz. El silencio dejó de ser ausencia. Se convirtió en una presencia compartida, una mente que habitaba en la nuestra. Todos la escuchábamos. Todos. Y aunque intentamos resistir, cuanto más luchábamos por cerrar la mente, más fuerte se hacía el susurro. El padre Lorenzo golpeó la mesa con fuerza. No lo escuchéis. Es la mentira que busca entrar en nosotros. Pero en el mismo instante, su grito se desvaneció. Su boca se movía, pero no salía sonido. Lo vi aterrado, intentando repetir sus palabras. Y comprendí que el silencio ya no solo devoraba rezos, ahora podía robar nuestras voces a voluntad. Clara se tapó los oídos inútilmente, y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. La voz seguía fluyendo en nuestras mentes. El fuego no juzga, el fuego libera. Uno a uno, todos seréis míos, porque ya somos lo mismo. Yo apreté las manos hasta sangrar. Las alas negras marcadas en mi piel brillaban, respondiendo al llamado de la cruz como si fueran antenas de ese lenguaje imposible. Y lo más terrible fue que, en el fondo, una parte de mí ya entendía lo que decía. Ese silencio ya no era mío, ni de Gabriel, ni de Clara. Era un silencio compartido. Y cuanto más lo escuchábamos, más dejábamos de pertenecernos a nosotros mismos. Capítulo 12, la traición del altar. La abadesa convocó una misa secreta a medianoche. Decía que era la única forma de recuperar el control, de demostrar que el silencio de la cruz podía ser vencido por la liturgia. Nadie se atrevió a contradecirla, aunque en el fondo sabíamos que ya no éramos nosotros quienes decidíamos. El fuego lo dictaba todo.
La capilla estaba en penumbras, iluminada apenas por unas velas que parecían arder con miedo. El resplandor rojo de la cruz dominaba el altar, latiendo como un corazón ajeno al nuestro. Los monjes y novicias nos arrodillamos, obedientes, mientras la abadesa elevaba la hostia temblorosa. «Esto es mi cuerpo», murmuró. Pero su voz se quebró. El silencio se tragó el resto de la oración. No fue olvido, ni cansancio. Fue un arrebato. La cruz apagó sus palabras. Y en ese instante comprendimos que ya no era Dios quien presidía el altar. El fuego estalló en un resplandor negro, tan intenso que las llamas parecieron absorber la luz de las velas. Las paredes se estremecieron. Los vitrales proyectaron sombras deformes que no coincidían con nuestros cuerpos. Y entonces lo escuchamos, el rugido. No era humano, ni animal, ni celestial. Era un rugido nacido del propio silencio. Un clamor que no venía del aire, sino de lo más profundo de nuestras entrañas. Todos lo sentimos en la sangre, en los huesos, en el alma. La hostia cayó al suelo, y con ella la abadesa se desplomó, sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto lo que ninguno de nosotros se atrevía a imaginar. En su frente, la llave marcada en carne ardía como un hierro candente, y al mismo tiempo, las marcas de cada uno de nosotros brillaron, obligándonos a alzar los brazos hacia la cruz. El padre Lorenzo intentó resistir, se interpuso frente al altar, levantando su crucifijo de plata, pero el fuego lo alcanzó con violencia. Su marca, aquel ojo grabado en su frente, se abrió de verdad. Un ojo vivo, sangriento, que miraba hacia la cruz como si reconociera a su verdadero dueño. Las cadenas de luz que tantas veces había visto en sueños descendieron desde la madera ardiente. No eran metálicas, eran sombras vivas que se enroscaban en nuestros cuerpos, uniéndonos unos a otros. Nadie gritó, no podíamos. Solo nuestros ojos hablaban, miedo, traición, certeza. Y entonces ocurrió lo peor, la cruz habló. No con palabras sueltas ni susurros dispersos. Habló en una sola voz. La nuestra. Mezclada. Convertida en un canto que no habíamos elegido. Ya no hay altar. Vosotros sois el sacrificio. Comprendí, entre lágrimas mudas, que aquella misa no había sido un acto de fe, sino una ofrenda. Una traición del altar mismo, que nos entregaba como llaves vivientes para abrir lo que la cruz había guardado durante siglos. El silencio rugiente no nos dejó otra salida. Y lo supe con un temblor que me atravesó, el verdadero ritual apenas comenzaba. Capítulo 13, la voz detrás del fuego. La capilla quedó sumida en una penumbra viva, vibrante, como si la propia oscuridad respirara. Las cadenas de sombra que nos habían atado al altar no desaparecieron, seguían flotando, unidas a nuestras marcas ardientes. La cruz brillaba con un fuego que ya no era solo rojo, sino un abismo de colores imposibles, como si el ojo de un ser antiguo nos observara desde la madera. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba, del silencio emergió una risa. No era un eco humano, ni el sollozo de las almas atrapadas. Era una carcajada profunda, áspera, cargada de burla. Una risa que atravesó la capilla como un cuchillo y nos heló la sangre. No provenía del aire, ni de nuestras mentes, brotaba directamente de la cruz. La abadesa, aún de rodillas, levantó la mirada y sus labios temblaron. ¿Quién eres? La risa se quebró en palabras. Soy lo que invocaron cuando quisieron encadenar la fe. Soy el precio del silencio. Soy las voces que ardieron y nunca fueron escuchadas. Un murmullo de terror recorrió el grupo. El padre Lorenzo se levantó con dificultad, su crucifijo aún en la mano. El ojo marcado en su frente sangraba, pero él intentó desafiar al fuego. «Mientes. No eres más que una sombra». La cruz respondió con un resplandor cegador. La risa volvió, más fuerte, multiplicada, como si cientos de gargantas la repitieran a la vez. ¿Sombra? Yo soy lo que nace cuando la fe calla y el pecado se oculta. Vosotros me habéis alimentado. Vuestras dudas, vuestros secretos, vuestras culpas, cada silencio vuestro me ha dado forma. Todos nos miramos, aterrados. Lo comprendimos al mismo tiempo, no era solo la madera maldita. Éramos nosotros quienes manteníamos viva esa llama. De pronto, las cadenas de sombra se tensaron y uno de los hermanos fue arrastrado hacia la cruz. Su cuerpo se alzó en el aire, suspendido, y su grito nunca salió de su boca. El fuego lo absorbió en silencio. Cuando cayó al suelo, ya no era él, su piel estaba marcada con símbolos que no comprendíamos. Y en sus ojos brillaba la misma risa que retumbaba en la capilla. Yo intenté apartar la mirada, pero fue inútil. El fuego me buscó. Sentí las alas negras de mis brazos palpitar con violencia, como si quisieran desplegarse. Y entonces la voz se dirigió directamente a mí. Tú ya me perteneces.
Fuiste marcada antes de que lo supieras. Serás mi boca cuando el silencio se rompa. Las cadenas se acercaron, acariciando mis manos ardientes. Su contacto era helado y al mismo tiempo abrasador. Y mientras todos lloraban o rezaban en vano, yo entendí lo inevitable, la risa no estaba fuera. Estaba germinando dentro de mí. El fuego había encontrado su voz. Y esa voz era la mía. Capítulo 14, la última oración. El rugido de la cruz había terminado en un silencio tan denso que lastimaba. No era ausencia de sonido, era la certeza de que algo nos observaba. Respirando con nosotros. Dentro de nosotros. Nadie se movía. Nadie osaba parpadear. De repente, el suelo de la capilla comenzó a temblar. Las piedras del altar se resquebrajaron y un polvo antiguo cayó de las vigas como si el convento entero se preparara para derrumbarse. El fuego en la cruz palpitaba al compás de aquel temblor, como si fuera su corazón lo que mantenía vivo el edificio. La abadesa, de pie apenas, levantó la hostia caída del suelo. Su rostro estaba desencajado, pero su voz, o lo que quedaba de ella, se elevó como un murmullo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Todos nos unimos, desesperados. Era el último refugio, rezar aunque nadie nos escuchara. Cada palabra se deshacía en el aire, devorada por el silencio. Sin embargo, seguimos. Santificado sea tu nombre. El fuego de la cruz estalló de golpe. El rojo se tornó negro y después blanco. Un blanco cegador que no iluminaba, sino que borraba las formas. Sentí las alas grabadas en mis brazos expandirse hasta desgarrar mi piel. Caí de rodillas, la boca abierta en un grito que nunca salió. Uno de los muros se desplomó. El convento crujía como un cuerpo moribundo. Varios hermanos huyeron hacia la salida, pero sus sombras no los siguieron, se quedaron pegadas al altar, retorciéndose. Fue entonces cuando entendí que no huíamos solos, la cruz nos perseguía en nuestras propias siluetas. Corrí, no recuerdo cómo. Atravesé pasillos oscuros, esquivé escombros. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Cada vez que miraba hacia atrás, la sombra de la cruz se proyectaba más cerca, ardiente, inmensa, como si hubiera abandonado la madera y ahora caminara con nosotros. Llegué al patio central. El cielo estaba cubierto por nubes que no se movían, como pintadas. Respiré hondo y quise gritar mi última oración. No pedía salvación, solo pedía despertar. Señor, si esto no eres tú, arráncame de tus manos. El viento se levantó como un rugido. Las campanas del convento repicaron solas. Un sonido desquiciado que nunca había oído. Y en ese instante comprendí, no estaba escapando. Estaba siendo guiada. El fuego no me perseguía para devorarme, sino para habitarme. El convento se desplomó detrás de mí. Las piedras se tragaron las voces de los que quedaron. Yo corrí hasta caer de rodillas en la tierra húmeda. Y allí, bajo un cielo sin estrellas, sentí el resplandor encenderse dentro de mis propios ojos. La última oración murió en mi garganta. Y el silencio, por fin, se hizo carne en mí. Capítulo 15, el fuego dentro de mí. El convento ya no existe. Bajo los escombros quedaron las voces de mis hermanos. Sus rezos interrumpidos. Sus sombras encadenadas para siempre al altar que nos traicionó. Yo fui la única que escapó, o eso quiero creer. Porque desde aquella noche, ya no sé si sigo siendo yo o solo una extensión del fuego que ardía en silencio. Caminé durante días por senderos desiertos, buscando una iglesia, un sacerdote, alguien que pudiera comprender. Pero en cada aldea, cuando intentaba hablar, la gente retrocedía al mirarme. No hacía falta palabra alguna, mis ojos brillaban con el mismo resplandor de la cruz. Lo vi reflejado en el agua de un pozo, dos llamas rojas, latiendo en lugar de pupilas. Al principio quise arrancármelos, apagar de alguna forma esa luz blasfema, pero comprendí que era inútil. El fuego no estaba en mis ojos, ni en mi piel marcada por alas negras, estaba dentro, en mi respiración, en mis pensamientos. Era yo. Por las noches sueño con el padre Gabriel, con Clara, con la abadesa. Los veo atrapados en la madera ardiente, condenados a callar eternamente. Me llaman, pero sus labios no emiten sonido. Y yo sé por qué, porque ahora soy yo quien lleva la voz que ellos perdieron. La cruz encontró en mí lo que buscaba desde el principio, un cuerpo vivo para hablar. Una madrugada desperté con el eco de esa risa retumbando en mi pecho. No era un eco ajeno, era mi propia risa, emergiendo sin mi voluntad. Me cubrí la boca, horrorizada, pero el sonido siguió resonando dentro del cráneo. Ya no eres prisionera, me dijo la voz. Eres altar. Donde vayas, arderé. Donde mires, me escucharás. Caí de rodillas, suplicando al cielo, al Dios que quizá nunca estuvo con nosotros.
Pero no obtuve respuesta. Solo el silencio, un silencio que ya no me asusta. Porque late al mismo ritmo que mi corazón. Ahora camino de pueblo en pueblo. Nadie me recuerda como novicia. Nadie conoce mi nombre. Solo ven el resplandor en mis ojos y guardan silencio. Como si intuyeran que hablar frente a mí equivale a ofrecerse a las llamas. Y yo lo sé, no puedo huir. No puedo apagarlo. El fuego encontró su morada en mi carne. Ya no es la cruz la que arde en silencio. Soy yo. Epílogo. El eco que nunca muere. Han pasado meses desde la caída del convento. La gente habla de un derrumbe causado por viejas estructuras, de muros agrietados que no soportaron el peso de los años. Nadie menciona el fuego, ni el silencio que gritaba, ni las sombras encadenadas. La historia oficial se ha reducido a polvo y olvido, pero yo sé la verdad, la llevo en la piel, en mis ojos que ya no me pertenecen. Cada noche, cuando el mundo duerme, siento como el fuego late en mi interior, como un segundo corazón que no pide sangre, sino silencio. A veces creo que todo terminó en aquellas ruinas, hasta que ocurre, en la plaza de un pueblo, en una iglesia abandonada, en el rincón oscuro de una taberna. Siempre hay alguien que me mira fijamente, como si me reconociera sin haberme visto nunca, y entonces lo escucho, un susurro en su mente que no es suyo, que viene de mí. Algunos se persignan, otros huyen, pero hay quienes se acercan, fascinados, y se arrodillan en silencio, y cuando lo hacen, el fuego en mis ojos se aviva, y comprendo lo inevitable. Ya no soy una víctima, soy el comienzo de algo nuevo. El eco de la cruz ya no está atrapado en la madera, viaja conmigo, se multiplica en cada silencio compartido, en cada voz que calla al sentir mi presencia. El pacto que no acepté se cumple de todos modos. Una madrugada, frente al espejo roto de una posada, vi lo que más temía. No estaba sola. Detrás de mí, reflejado en los fragmentos, el crucifijo ardía de nuevo, pero no en madera, ardía en mi sombra. Supe entonces que el mundo aún no había escuchado el verdadero grito, que lo que ocurrió en el convento fue solo la primera chispa, y que pronto, muy pronto, el silencio arderá en todas partes.